Ok, ahora vamos en esta clase número 9, vamos con el capítulo número 4 del libro de morfología de Berenguer Amenós, que expone ejercicios en atención a los últimos dos paradigmas de la primera declinación, que son Neanías y Polites. Esos paradigmas, aquí tenemos la primera declinación, cuarto paradigma de la primera declinación. Quedamos en que el tercer paradigma era el paradigma de Kefalé, el cuarto es el Neanías y el quinto Polites. Siguiendo el mismo orden, nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo, en el singular y en el plural, observamos que son paradigmas masculinos con terminación o desinencia femenina en algunos casos, salvo las excepciones que ya veremos. Nominativo, ho neanías. Genitivo, tu neaniu, desinencia tanto del artículo como de la palabra, desinencia masculina. En el dativo, to neanía, en el artículo es masculino y en la palabra es femenina la desinencia. Ton neanían, igual acá, masculino aquí, femenino acá, y neanía, femenino. En el plural, hoi neaníai, artículo masculino, desinencia del nombre femenino. Ton neanion. Esto pues no cambia porque esta es la desinencia del genitivo plural en todos los géneros, masculino, femenino y neutro. Tois neaníais, ois, ais, esto es masculino y femenino. Tus neanías, masculino y femenino. Neaníai, femenino. En el quinto paradigma de la primera declinación, ho polites, masculino y femenino. Tu politu, masculino, masculino. To polite, masculino, femenino. Tom politem, masculino, femenino. Polita, femenino. Hoi polita y masculino, femenino. Tom politom. Dijimos que en los tres géneros es igual. Tois politais, masculino, femenino. Tus politas, masculino, femenino. Politai, femenino. Esta observación de la androginia presente en algunos de los casos de estos dos paradigmas sirven para memorizar con más facilidad los mismos. Dicho esto, volvemos nuevamente a las oraciones correspondientes a esos paradigmas y vamos con la número 1 de versión, que son las que se traducen del griego al castellano. Ya están traducidas acá, vamos a ir observando cada uno de sus elementos. La primera, Todikaste anankaya estin hearete. Todikaste anankaya estin hearete. Buscamos el nominativo, que es el sujeto. Aquí lo tenemos. Hearete, que es el equivalente a la virtud. Luego tenemos el verbo estin, que es el verbo ser, estar o haber, tercera persona del singular. Es. Necesaria, sabemos que el verbo imi es un verbo copulativo, hace que el sujeto copule con otro elemento que corresponde a su propia esencia. ¿Cuál es la esencia de GRT? Ser un nominativo singular. Femenino, GRT. Anankaya es el que le corresponde, es un adjetivo que está en femenino, nominativo y singular. Significa necesaria. ¿Y necesaria para quién o para qué? Para todikaste, que es el dativo que está acá. Ese todikaste es para el juez. Todikaste. Ok. Dicho esto con respecto a la número 1, con respecto a la número 2, a la oración número 2, recordemos, por supuesto, vale recordar, ¿no?, que todikaste, esto está aquí en dativo singular. Hay que saber cuál es el paradigma al cual corresponde esta palabra, que eso se aprende estudiando los paradigmas, por supuesto, para poder buscarlo en el diccionario de manera apropiada y saber qué significa dikaste. Significa juez, porque yo sé que el nominativo de esta palabra, ¿verdad?, corresponde a tal paradigma. Entonces puedo buscar, sabiendo las declinaciones, puedo declinar hacia atrás en reverso del dativo, irme hasta el nominativo singular y luego, entonces, sabiendo esa forma, me voy al diccionario y lo busco. También una forma fácil, si uno no lo recuerda, porque sabiendo de repente todos los paradigmas, que por ejemplo la tercera declinación tiene poco más de 30 paradigmas, entonces ya puede ocurrir en algún momento que uno no recuerde si ve la palabra.
Pero entonces uno busca en el diccionario por la delta. En la delta uno va al diccionario y busca dicas, 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 dicas y hasta que lo consigue. Nos vamos a la segunda palabra, a la segunda oración, perdón. Entais hellenikais stratiais esan toxotai kai peltastai kai hoplitai. Entais hellenikais stratiais esan toxotai kai peltastai kai hoplitai. Busquemos entonces los nominativos acá. Nominativo, toxotai, peltastai, hoplitai. Son tres nominativos que son sujetos. Este kai que está acá son conjunciones copulativas y el verbo lo tenemos acá. Entonces, toxotai son los arqueros, peltastai, peltastas, hoplitai, hoplitas. El verbo esan es el indicativo imperfecto del verbo eimi, en, esa, en, mnt, esam, tercera persona del plural. Estos son los sujetos, son terceras personas del plural. Esam, habían. Y tenemos entonces el complemento. En donde, en, recordemos que esto es una preposición de dativo y todo esto son dativos. Tais, hellenikais, stratiais. Todo esto es una sola cosa, que es una circunstancia de lugar. Esto yo no sé por qué los puse de verde. En los ejércitos griegos. Entonces habían arqueros, peltastas y hoplitas en los ejércitos griegos. En tais stratiais es los ejércitos y hellenikais griegos. El número 3. En prodotes en tetuleonidu stratia. En prodotes en tetuleonidu stratia. Busquemos entonces el nominativo. Es prodotes, que se corresponde con traidor, un traidor, realmente un traidor, indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque este prodotes veamos que no tiene artículo. No es como gearete, que tiene su artículo ge, aquí no está el artículo. Por ende, recordemos que cuando no hay artículo es indeterminado, un traidor. El verbo en, había, en, esta en, tercera persona del singular. Y luego viene la circunstancia del lugar, donde había en tetuleonidu stratia. Esto es en el ejército de Leónidas. ¿Cómo está compuesto esto? En, la preposición de dativo. Te, el artículo del dativo. Stratia, el dativo propiamente dicho. Fíjense que esta es la preposición, este es el nombre, tienen una iota suscrita ambos. Y luego tenemos aquí el tuleonidu, que es un genitivo, el artículo y la palabra, genitivo, veamos la desinencia, injertado entre el artículo y la palabra dativa. Es en el ejército de Leónidas. Esto es una lambda mayúscula, es un nombre propio. Leónidas, personaje. La oración número 4. Hoi prodotai ten hetam te stratia ferusin. Busquemos el sustantivo, el nominativo. Hoi prodotai, los traidores. Hoi prodotai. Producen, ¿cuál será el verbo? Ferusin. Producen, esto está conjugado, recordemos la conjugación del lio en el indicativo presente. Lio, lieis, liei, liomen, liete, liusin. Esa declinación del lio ya la vimos en las primeras clases, en los primeros videos está. Creo que en el segundo video, si mal no recuerdo. Ferusin, producen. Los traidores producen, ferusin. ¿Qué producen? Esto es un verbo transitivo y les comentaba que la transición se hace hacia un acusativo en primera instancia, ¿no? Producen, ¿qué producen? Pregunto, busco el acusativo. ¿Dónde está el acusativo? Tenhetam, que es la derrota. La derrota. Vamos a colocarlo de verde. Producen tenhetam, la derrota. ¿A quién se la producen? Te stratia, al ejército, el objeto indirecto. Recordemos entonces que el verbo transitivo tiene un objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? El acusativo. ¿Qué es lo que produce los traidores? Tenhetam, la derrota. ¿A quién se la producen? Ese es el objeto indirecto, que está en un dativo, te stratia, al ejército. Vamos con la oración número 5. Heton naineu nauton tolma taumaste en. Busquemos el sujeto. El sujeto está en nominativo. Aquí tenemos un artículo de un nominativo
nominativo en femenino. He, busquemos la palabra a la cual corresponde. Eso lo vamos viendo las desinencias. Ton, aineu, nautón, nada de esto. Es esta sí. Tolma. Tolma, sujeto. He tolma, que significa el valor. Pero observemos lo que tenemos acá. Hay un injerto entre el artículo y la palabra. Está ton, aineu, nautón. Todo esto son genitivos injertados. Entonces esto viene a ser, vamos a ponerlo del mismo color, de los marineros de Eneas. El valor de los marineros de Eneas. Todo esto viene a ser el sujeto con el complemento pues de la palabra, porque los genitivos vienen a complementar palabras. En este caso, ton, aineu, nautón complementan a getolma, pues el valor de quién, de los marineros de Eneas. Y el verbo en era, en esta en, sujeto, verbo, tercera persona del singular del indicativo imperfecto. Era taumaste, era que admirable. Taumaste, admirable. Recordemos que el verbo eimi es un verbo copulativo y hace que el sujeto, que es getolma, copule con otro elemento que coincide o es congruente con su esencia. ¿Cuál es la esencia del sujeto, getolma? Bueno, el hecho de ser un nominativo femenino y singular. Taumaste es un adjetivo que puede pertenecer a los tres géneros, pero que en este caso corresponde al nominativo femenino y singular porque copula con el sujeto. Vamos con la oración número 6. O heliastai, ton politom dicastai este. O heliastai, ton politom dicastai este. Aquí tenemos una particularidad. O heliastai es un vocativo. Este o, recordemos, en las primeras clases, los primeros videos, dijimos que es una interjección que precede a los vocativos. Y es este o, heliastas. Vamos a ponerlo azul, o heliastas. Si yo estoy hablándole a unas, y está en plural, observemos la desinencia, heliastai, la desinencia del nominativo, del vocativo, perdón, plural, me estoy refiriendo, o sea, al momento de leer esto en voz alta o en silencio, me estoy refiriendo a un grupo de personas, a unos plurales, segunda persona del plural, entonces el verbo debe estar conjugado en ese sentido. Y el verbo es este, sois. Este. Eimi y estin, esmen este, eisin. Este, segunda persona del plural. Sois. ¿Sois qué? El verbo eimi, volvemos nuevamente. El verbo eimi, un verbo copulativo. Este debe copular con algo de su propia esencia, que es dicastai. Esto está en vocativo plural. Vocativo plural y es femenino también, dicastai. Jueces. Sois jueces. ¿Jueces de quién o de qué? Y viene el genitivo, que es un complemento de nombre. ¿A qué nombre complementa ton politón? Este genitivo, a dicastai. Pues son jueces. ¿Jueces de quién? De los ciudadanos. La oración número 7. Entaisatenon aguiais hermai esan. Entaisatenon aguiais hermai esan. Veamos entonces el sujeto. Sujeto nominativo. Aquí tenemos el nominativo, el sujeto, hermas, nominativo plural, nombre propio, son como varios Hermes. Hermas eran, hasta donde pude investigar, estatuillas de Hermes o bustos, como pasa actualmente en el mundo moderno con el tema de los próceres de la independencia, que se hacen bustos de esos personajes. En ese tiempo, pues bustos de Hermes en las encrucijadas y en los caminos de Atenas. ¿Por qué? Pues Hermes era el dios del movimiento, de los viajes, de los tránsitos. Entonces era un buen augurio, ¿no? Esas estatuas de Hermes. Entonces había Hermas, Hermai, y el verbo es esan, había. Y pareciera estar en singular, pero es en plural, ¿no? Está en MNT esan, o sea, había Hermas, el sujeto plural, en las calles de Atenas. O sea, había hermas donde en tais atenon aguiais. Todo esto es una sola cosa, como ya veremos, porque en es la preposición de dativo. ¿Dónde está el dativo? Tais aguiais. Pero este dativo tiene un injerto genitivo aquí,
Atenón, que tiene una alfa mayúscula, es un nombre propio, un nombre de persona o de ciudad, en este caso de ciudad, en las calles de qué o de quién, de Atenas, Atenón. La oración número 8. Ho Hermes tas psychas agei eis hadu. Ho Hermes tas psychas agei eis hadu. Sujeto, Ho Hermes, que es Hermes. Verbo, agei, conduce. Recordemos la declinación, la conjugación del lío. Lío, lieis, liei, tercera persona del singular, que corresponde al sujeto Ho Hermes, que es Hermes. Conduce, agei. ¿Qué conduce? Le pregunto al verbo. Verbo transitivo, transitación acusativo. ¿Dónde está el acusativo? Tas psychas, acusativo plural, que es las almas. ¿Hacia dónde las conduce? Eis hadu, al Hades. Este eis hadu, eis, preposición, que puede ser preposición de varios casos, en este caso del genitivo, y el genitivo hadu me indica que va hacia el Hades, ¿no? Hacia el Hades, que es el inframundo. ¿Por qué no digo haidu? Bueno, en las primeras clases tienen la explicación, en los primeros videos, acerca de lo que es un diptongo propio, lo que es un diptongo impropio, dónde van los acentos y los espíritus, si se trata de uno u otro, cuando es una iota adscrita, cuando es una iota suscrita, y allí verán la explicación. La número 9, hoitoxotai eniote tois hoplitais boeteian ferusin. Hoitoxotai eniote tois hoplitais boeteian ferusin. Sujeto, hoitoxotai, que es los arqueros. Veamos el verbo, ferusin, llevan. Tercera persona del plural. Lio, lieis, liei, liomen, liete, liusin. Tercera persona del plural. Los arqueros llevan. ¿Llevan qué? Aquí tenemos un adverbio que siempre acompaña por lo general al verbo, ¿no? Le da un matiz al verbo. Adverbio. Se adhiere al verbo. Algunas veces algunos adjetivos, etcétera, ¿no? Entonces, eniote significa algunas veces. Vamos a ponerlo de un color por acá. Algunas veces. Los arqueros algunas veces llevan. ¿Qué llevan? Le pregunto al verbo, a ferusin, que es un verbo transitivo, y la respuesta está en un acusativo. El objeto directo del verbo es un acusativo. ¿Qué llevan los arqueros? ¿Qué es lo que llevan? Boeteian. La desinencia me dice que esto es un acusativo, y boeteian es una ayuda. Ayuda. ¿A quién se la llevan? Y esa pregunta me indica entonces cuál es el objeto indirecto, que va a estar en un dativo. A tois hoplitais. Tois hoplitais. Ponerlo de este color, tois hoplitais, que son a los hoplitas. Bien, dicho esto, se ha culminado entonces con la traducción de las oraciones del griego al castellano. Pasemos ahora a las oraciones del castellano al griego. Primero, los poetas son sirvientes de las musas. Bueno, en esta oración el sujeto son los poetas, que es hoi poietai. Luego tenemos el verbo, que son, eisin, tercera persona del plural. Eimi estin, esmen, este, eisin. Los poetas, indicativo presente, el verbo eimi, los poetas son. ¿Son qué? Buscamos entonces una palabra, son sirvientes, no acá, pero acá en el griego tenemos que buscar una palabra que copule con hoi poietai. O sea, tiene que ser una palabra que va a estar en correspondencia con el número, el caso y el género. Hoi poietai. Entonces, hoi poietai eisin oiketai, son sirvientes. ¿Sirvientes de qué? De las musas. El genitivo de las musas. La número 2. La gloria es sombra de la virtud. La gloria es sombra de la virtud. Aquí el sujeto, la gloria, que es hedoxa, este nominativo que tenemos acá. Luego tenemos el verbo, tercera persona del singular. Aquí no tenemos nada, no tenemos mayor complicación. Buscamos la palabra que copule con el sujeto, ya que este es un verbo copulativo, es sombra. Skia, vemos que se corresponde perfectamente con sombra, es un sustantivo y que está en nominativo femenino singular. ¿Sombra de qué? De la virtud. Esto es un genitivo que nos indica el de la virtud. La número 3. Admiro las victorias de Epaminondas. Admiro, cuando digo admiro, al leer esto, estoy en primera persona del singular. Soy yo.
taumazo, admiro, aquí está el verbo entonces. El sujeto es implícito, el sujeto soy yo, es decir, ¿quién lee? Sujeto, perdón, el verbo. ¿Qué es lo que admiro? Pregunto. La respuesta está en un acusativo. Admiro las victorias. Las victorias es tasnicas, es plural. ¿Las victorias de quién? De Epaminondas, un genitivo que me habla del de Epaminondas. La oración número 4. En Atenas los espectadores eran jueces de los poetas, de los artistas, de los atletas y de los actores. Buscamos cuál es el sujeto, los espectadores, que es hoiteatai. Sujeto, verbo, eran, en esta, en, emen, esan, tercera persona del singular indicativo presente del verbo y mi. Los espectadores eran jueces. Buscamos una palabra que copule con hoiteatai y es dikastai. Jueces. ¿Jueces de quién? Y vienen todos los genitivos. Ton poieton, ton techniton, ton atleton y ton hipocriton. De los, son todos estos que tenemos acá. Y este y está representado en esta conjunción copulativa aquí, kai. ¿Y dónde ocurría esto? En Atenas. Y tenemos la preposición de dativo y el dativo de Atenas. En Atena, Atenais. En Atenas. Vamos a ponerlo de este color. Y finalmente nos queda esto, Atenas, Esparta y Tebas, este texto que lo vamos a traducir en el próximo video. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por continuar en el esfuerzo del estudio del griego antiguo.